Yemen ahí el amargo sabor de la traición inundaba mi boca mientras contemplaba las fotografías esparcidas sobre nuestra mesa de comedor de caoba. La misma mesa donde habíamos celebrado 3 aniversarios. Donde Elena me había mirado una vez a los ojos prometiéndome para siempre, mientras el invierno de Buenos Aires aullaba contra nuestros ventanales como un reflejo de la tormenta que ardía en mi interior. Un vendaval de rabia y desamor que amenazaba con ahogar cada recuerdo que habíamos construido juntos en nuestro exclusivo piso de Palermo. Soy Alejandro Casal, dueño de un próspero taller de alta gama y exmiembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Un hombre que levantó todo con sus propias manos, el negocio, la casa, la vida perfecta, incluido ese matrimonio que Elena parecía tan dispuesta a desechar por encuentros en habitaciones de hotel con un tipo 5 años menor que yo. Aquel martes de noviembre, cuando ella finalmente reunió el valor para lanzar la pregunta que llevaba semanas flotando en el aire, yo estaba preparado. Había estado meticulosamente preparado durante 27 días, 17 horas y aproximadamente 9 minutos. El tiempo exacto desde que confirmé lo que mis entrañas me habían estado gritando durante meses. ¿Por qué ya no me quieres, Alejandro? Preguntó ella con la voz trémula mientras permanecía de pie en la cocina, aún con su traje sastre gris marengo, el maquillaje impecable y su cabello rubio cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Sus manos cuidadas se aferraban a la encimera, con los nudillos blancos por la tensión. Alcé lentamente la vista de la pasta italiana importada que había estado fingiendo disfrutar. El tenedor en mi mano se sintió de repente pesado, como un arma que elegía no utilizar. Lo deposité deliberadamente al lado de mi plato. El suave tintineo contra la porcelana resultó casi ensordecedor en el silencio que nos separaba. Entonces sonreí. No fue una sonrisa cálida. No fue la sonrisa que una vez la hizo derretirse contra mí en nuestra primera cita en aquella pizzería de la calle Corrientes hace 6 años. Esta era la sonrisa que reconocía el final de algo que alguna vez fue precioso. Fría, distante, definitiva. Porque regalaste lo que era mío. Su rostro, esa cara hermosa que antaño fue lo primero y lo último que deseaba ver cada día, se quedó sin color. La transformación fue casi artística, como ver la vida escurrirse de un lienzo en tiempo real. Sus labios perfectamente perfilados se abrieron con asombro, sus ojos azules dilatándose ante la horrorosa certeza de que yo lo sabía todo. Pero yo no había terminado. Ni de lejos. El enfrentamiento que había estado coreografiando en mi mente durante semanas apenas comenzaba. Y Elena estaba a punto de descubrir que el hombre al que había traicionado no era de los que se quiebran y suplican clemencia. Yo era de los que se marchan con la dignidad intacta, dejándola a ella ahogándose en las consecuencias de sus propias elecciones. Todo comenzó 97 días antes, en una tarde de jueves empapada por la lluvia, cuando Elena se quedó trabajando hasta tarde en Morrison & Hess, la firma de publicidad donde recientemente la habían ascendido a directora creativa. Nada inusual en ello. Siempre había sido ambiciosa, impulsiva, decidida a escalar cada peldaño de la jerarquía corporativa. Yo había apoyado esa ambición, ajusté los horarios de las cenas, reprogramé planes de aniversario, incluso pospuse nuestras conversaciones sobre formar una familia, todo para acomodarme a sus aspiraciones profesionales. Pero entonces llegó la notificación de texto que alcancé a ver iluminando su teléfono mientras ella se duchaba: no puedo esperar a verte mañana. Mismo lugar, misma hora, sigo pensando en lo de anoche. La vista previa del mensaje desapareció tan rápido como surgió, pero aquellas palabras se grabaron a fuego en mis retinas, incendiando cada suposición sobre nuestro matrimonio. No la confronté de inmediato. El entrenamiento en operaciones especiales te enseña paciencia, estrategia, reconocimiento. Así que observé, esperé, reuní inteligencia. No porque temiera lo que pudiera encontrar, sino porque cuando finalmente la enfrentara, quería que mi caso fuera irrefutable, devastador, final. Las pruebas se acumularon con cada día que pasaba, como nieve tóxica amontonándose en nuestro umbral porteño.
Recibos de restaurantes en los que yo nunca había estado, escondidos descuidadamente en su bolso. Cargos de hotel en un estado de cuenta de una tarjeta de crédito que ella pensaba que yo no supervisaba. La lencería oculta al fondo de su cajón, sofisticado encaje negro que ya nunca usaba para mí. Llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Emergencias laborales de fin de semana que requerían su presencia inmediata en la oficina. Tomás Rivas, ese era su nombre. 34 años frente a mis 39. Director creativo en Lanax Partners, una firma rival. La historia clásica, se conocieron en una conferencia de publicidad en Madrid mientras yo expandía mi taller a una segunda sucursal en San Isidro. Mientras yo trabajaba 16 horas diarias asegurando financiación, contratando personal y montando equipos, todo para que tuviéramos la vida que ella decía querer, la casa de ensueño, las vacaciones de lujo y, eventualmente, el colegio bilingüe para los hijos que planeábamos tener. Ella estaba descubriendo una conexión con alguien que, al parecer, comprendía su alma creativa mejor de lo que su marido mecánico jamás podría. Contraté a un investigador privado, Raimundo Dalmau, un exdetective de la policía especializado en casos matrimoniales. No porque necesitara más pruebas, sino porque necesitaba documentación profesional, algo que se sostuviera en un tribunal si era necesario. Ray cumplió de forma espectacular, fotografías de alta resolución de ellos entrando en el Audieer Palace, registros con fecha y hora de sus encuentros, incluso grabaciones de conversaciones en lugares públicos que me revolvían el estómago. Todo perfectamente legal, todo perfectamente condenatorio. ¿Está seguro de que quiere ver todo esto? Me había preguntado Ray cuando me entregó el sobresellado en una cafetería a 3 manzanas de mi negocio. Sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que ha visto demasiados matrimonios desintegrarse. Algunos clientes prefieren el resumen sin los detalles. Necesito verlo todo, respondí, deslizando un sobre con efectivo por la mesa, sin importar cuánto duela. Y dolió. Cada fotografía se sentía como un golpe físico. Elena riendo con una copa de vino, tocando la mano de Tomás, entrando en el ascensor del hotel con el cuerpo inclinado hacia él. Los registros revelaron un patrón que abarcaba 3 meses, incluyendo una noche en la que yo estuve en casa con una intoxicación alimentaria y ella afirmó estar en una cena con clientes. A pesar de todo, mantuve la apariencia de normalidad con la disciplina de un soldado tras las líneas enemigas. La besaba al despedirme por las mañanas, con el sabor amargo de la traición en mis labios. Le preguntaba por su día durante cenas a las que ella faltaba con frecuencia. Dormía a su lado por las noches, aunque manteniendo la distancia, incapaz de soportar la idea de que las manos de otro hombre hubieran recorrido las curvas que yo creía que me pertenecían solo a mí. Ella notó mi retraimiento, por supuesto. ¿Estás bien? Te noto distraído últimamente, decía, mientras su mano buscaba la mía sobre la isla de la cocina y el diamante en su dedo captaba la luz. El anillo para el que ahorré durante 2 años mientras levantaba mi negocio de la nada. Solo estrés del taller, respondía yo, permitiendo que hubiera la verdad suficiente para que la mentira resultara creíble. La nueva sucursal es más exigente de lo que anticipé. Gajes del oficio. Ella asentía con simpatía, tal vez aliviada de que yo no hiciera preguntas, y luego consultaba su teléfono, con el pulgar recorriendo mensajes que ahora sabía que no trataban sobre campañas publicitarias ni plazos de clientes. A veces, en momentos de descuido, la sorprendía mirándome con una expresión que podría haber sido culpa. Pero luego sonreía y sugería ver una película o hacer planes de fin de semana con nuestros amigos, los Anderson o los Melineri. Parejas que no tenían idea de que nuestro matrimonio era una cáscara vacía sostenida por la rutina y mi negativa a confrontar la verdad hasta estar completamente listo. Los días más difíciles eran aquellos en los que ella iniciaba la intimidad, buscándome en la oscuridad de nuestro dormitorio. Yo encontraba razones para evitar su contacto, fatiga laboral, reuniones temprano, un tirón muscular en el gimnasio. Cada excusa nos distanciaba más,
Pero la alternativa, hacer el amor con una mujer que se había entregado a otro, se sentía como aceptar su traición. Mi orgullo no me lo permitía, incluso cuando mi cuerpo anhelaba la conexión que antes compartíamos. En su cumpleaños, en septiembre, le regalé unos pendientes de diamantes que había comprado meses atrás, antes de que la sospecha se filtrara en nuestra unión. Ella lloró al abrir la caja de terciopelo. Lágrimas que antes habría interpretado como alegría, pero que ahora reconocía como remordimiento. Aquella noche, lució los pendientes para cenar en un restaurante exclusivo de la Costanera, donde fingimos ser la pareja perfecta mientras un abismo invisible se ensanchaba entre nosotros. Te siento tan lejos últimamente, dijo ella durante el postre, una compleja creación de chocolate y cerezas que costaba más que el salario diario de mucha gente. Extraño lo nuestro. La ironía de su afirmación casi me hizo reír. En su lugar, extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya, preguntándome si Tomás habría sostenido esa misma mano a principios de semana. Estoy justo aquí, amor, dije, con la mentira fluyendo suave de mi lengua. Solo estoy absorto con la expansión. Todo se calmará pronto. Ella pareció aceptar esto, con el alivio suavizando sus facciones. Terminamos la cena, volvimos a casa y se quedó dormida, acurrucada contra mí por primera vez en semanas. Yo permanecí despierto hasta el amanecer, mirando al techo, sintiendo el peso de su traición oprimiendo mi pecho con cada respiración. La confrontación no fue como ella esperaba. No hubo gritos, ni platos rotos, ni acusaciones dramáticas que dieran de qué hablar a los vecinos. Eso es lo que la mayoría esperaría de un mecánico con mi corpulencia y pasado. Ira explosiva, reacciones primitivas, pérdida de control. Pero ese no soy yo. No es para lo que el ejército me entrenó. En su lugar, preparé una carpeta de cuero, grabada con el logotipo de mi taller, del tipo que se usaría para una presentación de negocios importante. En cierto modo, eso era exactamente lo que era, el trámite de poner fin a nuestro matrimonio con el mismo enfoque metódico que usé para construir mi empresa. Aquella noche, cuando llegó tarde de nuevo con las excusas familiares sobre emergencias de clientes y presiones de entrega, yo la estaba esperando en nuestra sala de estar. Las luces estaban atenuadas, con solo la lámpara de mesa iluminando el espacio entre nosotros. La carpeta reposaba sobre la mesa ratona como una bomba de relojería a punto de detonar nuestra vida en común. Alejandro, ¿por qué estás sentado a oscuras? Su voz traía una nota de inquietud mientras dejaba su bolso de marca en la mesa de la entrada, quitándose el abrigo de lana que le regalé la Navidad pasada. Señalé el sillón frente a mí, el que ella prefería durante nuestros rituales de café de los domingos por la mañana. Siéntate, Elena. Tenemos que hablar. Ella vaciló, evaluando mi expresión, y luego obedeció, cruzando las piernas con nerviosismo y alisando su falda sobre las rodillas con dedos temblorosos. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Hace 3 años, comencé, con voz firme a pesar del atronar de mi corazón, hiciste unos votos ante 142 personas. ¿Recuerdas cuáles fueron? Ella tragó saliva con dificultad, la esbelta columna de su garganta contrayéndose. Claro que los recuerdo. ¿A qué viene esto? Amar, honrar y respetar. Renunciar a todos los demás. Empujé la carpeta hacia ella con un solo dedo, como quien desliza un contrato en una mesa de negociación. Ábrela. Sus manos temblaban mientras la alcanzaba, sus uñas cuidadas raspando contra el cuero. La primera página era nuestra foto de boda, ella de encaje y marfil, yo con mi traje gris, ambos sonriendo bajo un arco de rosas en el jardín botánico, luciendo como si tuviéramos la eternidad por delante. Pasó la página y jadeó, un sonido como si le hubieran arrancado todo el aire de los pulmones. Allí estaban, fotografías, impresiones de mensajes de texto, recibos de hotel, horarios, 3 meses de traiciones puestos en orden cronológico. Cada transgresión documentada con la precisión de una investigación criminal.
Incluso había incluido una línea de tiempo comparando los días que estuvo con Tomás con los días que afirmó estar trabajando hasta tarde. El patrón era innegable en su regularidad. Alejandro, puedo explicarlo, su voz era apenas un susurro, el pánico asomando a sus ojos mientras pasaba las hojas de la evidencia condenatoria. No. La corté, no con crueldad, sino con firmeza, del mismo modo que corregirías a alguien que trabaja bajo tu supervisión. No puedes, y lo que es más importante, no hace falta. Los hechos hablan por sí solos. Las lágrimas surcaron su rostro, arruinando el maquillaje que había estado perfecto minutos antes, con el rímel creando oscuros ríos por sus mejillas. Por favor, no significó nada. Fue un error. Un error estúpido. Tomás era solo, fue algo puramente físico. No significó nada emocionalmente. Un error es olvidarse de comprar la leche de camino a casa, respondí, inclinándome hacia adelante, con las manos entrelazadas entre mis rodillas. Lo que tú hiciste fue tomar miles de decisiones consecutivas. Cada mensaje, cada mentira, cada habitación de hotel, cada vez que me miraste a los ojos y dijiste que salías tarde. Eso no fueron errores, Elena. Fueron decisiones. Entonces ella cayó de rodillas, con la falda de diseño arrugándose sobre nuestra alfombra persa, gateando hacia mí, buscando mis manos con dedos desesperados. Me puse de pie, alejándome de su alcance, incapaz de soportar su contacto cuando éste se le había otorgado con tanta libertad a otro. Te amo, sollozó ella, con el maquillaje completamente deshecho. La ejecutiva pulcra reducida a un naufragio suplicante en el suelo de nuestra sala. Por favor, Alejandro, podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Dejaré mi trabajo. No volveré a verlo. Haré lo que sea. Por favor, no tires 3 años por un estúpido error. La miré desde arriba. Esa mujer sin la cual una vez pensé que no podría vivir. Esa persona que había sido el centro de mi mundo y por la cual ahora sentía solo un dolor sordo donde antes ardía la pasión. El amor no había desaparecido por completo, esa era la parte más cruel. Seguía allí, herido y sangrando bajo capas de traición y confianza rota. El problema no es que no crea que lo sientes, dije, con voz más suave ahora. El problema es que no quiero arreglar esto. No quiero estar casado con alguien en quien no puedo confiar. Alguien capaz de hacerme esto mientras yo construía un futuro para ambos. Caminé hacia el armario del pasillo y saqué mi bolso de viaje ya listo, 3 mudas de ropa, artículos de aseo, el reloj de bolsillo de mi abuelo y documentos importantes. Todo lo demás podía esperar. He transferido la mitad de nuestros ahorros a tu cuenta personal. La casa está pagada. Puedes quedarte aquí o venderla. Tú decides. Mi abogado contactará al tuyo mañana con los papeles del divorcio. ¿Me dejas? Su voz era pequeña, incrédula, como si hubiera esperado que yo estallara de ira y luego perdonara. ¿Así de fácil, sin siquiera intentar salvarlo? No, Elena. Tú me dejaste hace semanas. Simplemente no tuviste el valor de decírmelo a la cara. Me dirigí a la puerta, con las llaves del coche pesando en mi bolsillo, pero su voz me detuvo cuando mi mano tocó el pomo. ¿A dónde irás? La pregunta contenía a partes iguales preocupación y pánico, como si mi destino pudiera de algún modo determinar la finalidad de mi partida. Me giré una última vez, contemplando su imagen, desaliñada, manchada de lágrimas, arrodillada en el suelo del hogar que decoramos juntos, rodeada de las pruebas de su traición. A pesar de todo, una parte de mí quería recordarla así. No por crueldad, sino como un recordatorio de por qué necesitaba marcharme. A algún lugar donde pueda volver a respirar. Pasé esa primera noche en la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas en Puerto Madero. Una extravagancia que me pareció apropiada para la ocasión. Si mi matrimonio terminaba, terminaría conmigo durmiendo en sábanas de 1000 hilos con vistas al Río de la Plata, no en el sofá incómodo de algún amigo escuchando perogrulladas compasivas.
Me quedé mirando al techo durante horas, esperando el colapso emocional que nunca llegó. El dolor estaba allí, profundo y punzante como una herida que no ha sido limpiada adecuadamente. Pero junto a él había algo inesperado, alivio. El peso de la sospecha se había esfumado. No más dudas. No más fingimientos. No más sentirme como un idiota en mi propia casa. A la mañana siguiente llamé a Joaquín Martínez, mi socio durante los últimos 7 años, el hombre que me ayudó a convertir un garaje de 2 plazas en uno de los talleres de reparación más respetados de la ciudad. Necesito algo de tiempo. ¿Puedes encargarte de ambas sucursales durante unas semanas? Mi voz sonaba más firme de lo que esperaba mientras observaba los veleros matutinos surcar el agua. Claro, hermano. ¿Todo bien? La preocupación de Joaquín era evidente incluso a través del teléfono. No éramos solo socios, era lo más parecido a una familia que tenía desde la muerte de mis padres hacía 5 años. Lo estará, respondí. Y sorprendentemente, lo decía de verdad. De algún modo, a pesar del desastre de mi vida personal, podía vislumbrar un futuro donde este dolor fuera solo un recuerdo. Elena y yo hemos terminado. Voy a pedir el divorcio. Un silencio se prolongó entre nosotros. Luego, un silbido bajo. Maldición, sabía que algo iba mal, pero no imaginé que fuera tanto. ¿Qué pasó? Los detalles no importan. Se acabó. No estaba listo para compartir la humillación de haber sido engañado. Ni siquiera con Joaquín. Solo necesito tiempo para decidir mis próximos pasos. Tómate todo el que necesites. Los talleres funcionan como un reloj. Rodríguez se ha lucido como gerente en la sucursal de San Isidro. Hubo una pausa. ¿Necesitas algo más? ¿Un sitio donde quedarte? ¿Alguien con quien emborracharte? Te lo agradezco, pero no. Tengo habitación por ahora. Mañana te llamo por lo de la cuenta de Westlack. Tras colgar, pedí servicio de habitaciones, un desayuno que apenas probé, e hice la siguiente llamada necesaria a Samuel Weiss, mi abogado. Samuel había llevado los contratos comerciales cuando expandí el negocio. Ahora, supervisaría la disolución de mi matrimonio. Elena me llamó 37 veces ese día. Sé el número exacto porque cada llamada perdida se registraba en mi teléfono como el tic-tac de un reloj macabro marcando la muerte de nuestra relación. No respondí. Dejó mensajes de voz que progresaban de disculpas bañadas en llanto a acusaciones coléricas. ¿Cómo me atrevía a marcharme así? ¿Cómo no le daba una oportunidad de explicarse? Como si hubiera algo que explicar que las fotografías no hubieran dejado ya dolorosamente claro. Al anochecer, su táctica cambió. Empezaron a llegar mensajes de texto, cada cual más desesperado que el anterior. Por favor, vuelve a casa. Tenemos que hablar de esto. Cometí un error horrible. Por favor, no lo tires todo por la borda sin hablar. Al menos dime dónde estás. Estoy preocupada por ti. Ese último casi me hizo reír. Preocupada por mí ahora, después de meses de traición. La preocupación se sentía menos como amor y más como miedo. Miedo a las consecuencias. Miedo al juicio de amigos y familiares. Miedo a un futuro diferente al que ella había planeado. Samuel fue eficiente y desapasionado, exactamente lo que necesitaba en medio del caos emocional. Nos reunimos para almorzar en su despacho del centro al día siguiente, revisando mis opciones con la misma minuciosidad con la que evaluamos en su día posibles ubicaciones para el taller. Dada la evidencia, dijo, examinando las fotografías con desapego clínico, podemos presionar para obtener un acuerdo favorable. La infidelidad pesa, especialmente con una documentación tan exhaustiva. Asentí, pero me sorprendí diciendo, no quiero castigarla. Solo quiero salir de esto de forma limpia, justa y rápida. Samuel arqueó una ceja escéptica, dejando la carpeta sobre la mesa. La mayoría de los clientes en su posición quieren sangre.
Quieren que el cónyuge infiel sufra financieramente. He visto suficiente sangre en el extranjero como para que me dure toda la vida. Mi voz era baja pero firme. Levanté mi negocio de la nada una vez. Puedo hacerlo de nuevo si es necesario. Solo haz que sea justo y hazlo rápido. En pocos días, el shock inicial de Elena dio paso a la desesperación. Se presentó en el taller original. Tenía los ojos enrojecidos y el cabello recogido en una coleta desaliñada. Tan diferente de su habitual apariencia pulcra. Llevaba un ramo de lirios azules, mis flores favoritas, las que mi madre solía cultivar en nuestro jardín antes de que el cáncer se la llevara demasiado pronto. Joaquín la interceptó en el mostrador de atención al cliente. A través del cristal de mi oficina, observé su interacción, los gestos suplicantes de ella, la postura empática pero firme de él. El jefe no quiere verte, le dijo él, sin mala intención. Joaquín tenía hermanas, sabía ser amable incluso al dar noticias desagradables. Por favor, Joaquín, 5 minutos. Necesito hablar con él. Su voz resonó por el taller, haciendo que varios mecánicos alzaran la vista de su trabajo. No es decisión mía, Elena. Él ha dejado clara su postura. Te sugiero que hables con tu abogado. La lealtad de Joaquín era inquebrantable. Una de las muchas razones por las que nuestra sociedad había prosperado. Vi desde la ventana de mi oficina cómo mi mejor amigo alejaba suavemente a mi esposa. La mujer que había compartido mi cama durante 3 años, que conocía mis pesadillas de la guerra, que me sostuvo durante el duelo de perder a mis padres, ahora reducida a mendigar momentos de mi tiempo. Debería haber sentido satisfacción por el cambio de roles, con ella buscando mi atención tras meses de dársela a otro hombre, pero solo sentí vacío. Su siguiente movimiento fue reclutar a nuestros amigos. Empezaron a llover llamadas de voces preocupadas. Un coro de confusión e intentos de mediación. Está hecha un desastre, Alejandro, me dijo Ricardo Melineri, mi compañero de universidad, ahora un exitoso abogado con oficina en el mismo edificio que la firma de Elena. Dice que fue algo de una sola vez. Las fotografías que abarcan 3 meses sugieren lo contrario, respondí con calma, observando el horizonte de la ciudad desde mi hotel. La gente comete errores. El tono de Ricardo era el conciliador que probablemente usaba en las negociaciones judiciales. 3 años de matrimonio valen al menos el intento de salvarlo. Cometen errores, y ahora ambos estamos viviendo con el suyo. Suavicé mi tono. Agradezco tu preocupación, Ricardo, pero mi decisión es definitiva. Mi hermana Jennifer fue más directa cuando llamó desde Neuquén, donde había rehecho su vida tras su propio matrimonio fallido. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Sin terapia, sin segundas oportunidades? No suena a ti, Ale. Siempre has sido el que arregla las cosas. ¿Tú darías una segunda oportunidad? La desafié, conociendo su historia. Su silencio fue respuesta suficiente. Jen se había marchado de su propia casa 5 años antes tras descubrir el romance de su marido con su secretaria. Ella tampoco había mirado atrás. ¿Ves? Porque desde donde yo estoy, la traición se siente bastante universal. La llamada más sorprendente fue la de la madre de Elena, doña Leonor. Siempre nos habíamos llevado bien. Ella apreciaba mi estabilidad, la seguridad que le brindaba a su hija tras los años imprudentes de Elena con una sucesión de novios poco fiables. Alejandro, su voz era dulce al teléfono, no te llamo para que cambies de opinión. No. No pude ocultar mi sorpresa mientras caminaba por la habitación del hotel. No. Ella suspiró pesadamente, el sonido de una madre cargando con los errores de su hijo. Elena me lo contó todo. Yo la crié mejor que esto. Su padre y yo estamos profundamente decepcionados. Decepcionados, no es suficiente. Hablamos durante casi 1 hora. No sobre reconciliación, sino sobre la decepción. Sobre cómo las personas que más amamos pueden convertirse en extraños ante nuestros ojos.
sobre la santidad de los votos y las consecuencias de romperlos. ¿Qué harás ahora?, preguntó ella finalmente. Empezar de cero en otro lugar. El plan había ido tomando forma en mi mente con cada día que pasaba. No queda nada para mí aquí, salvo recuerdos. Eres un buen hombre, Alejandro. Lamento que ella no pudiera ver lo que tenía contigo. Viniendo de mi futura suegra, esas palabras calaron más hondo que cualquiera de las lágrimas o súplicas de Elena. La validación de Leonor confirmó lo que ya sabía en mi corazón, merecía algo mejor de lo que Elena me había dado. 2 semanas después de marcharme, puse a la venta la segunda sucursal del taller. Joaquín se quedó atónito cuando lo cité en mi suite y le expuse mis planes entre copas de whisky y platos de carne. «No hablas en serio», protestó él. «Acabamos de hacer rentable el taller de San Isidro. Esa expansión era tu sueño». «Los sueños cambian», expliqué, cortando la carne con precisión metódica. «Necesito una ruptura limpia. Demasiados recuerdos aquí. Demasiadas conexiones con una vida que creía tener». Él me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente, aceptando lo inevitable. «¿A dónde irás?» «A Mendoza. Mi amigo Marcos lleva años intentando que me asocie con él en un taller de motos personalizadas. Restauraciones de alta gama, montajes a medida, el tipo de trabajo detallista que solía amar antes de que la gestión absorbiera mis días. Así, sin más. Nueva ciudad, nuevo negocio, nueva vida». La expresión de Joaquín reflejaba admiración y preocupación a partes iguales. «¿Qué pasará con tu parte de Casal Automotores?» «Quiero vendértela a ti», dije simplemente. «Te lo has ganado. Conoces el negocio de arriba abajo. Aceptaré pagos durante 5 años, sin intereses. La sucursal de San Isidro puede salir al mercado, debería dar para una entrada decente para el proyecto en Mendoza». Joaquín abrió los ojos de par en par. «Alejandro, eso es demasiado generoso». «El negocio vale, sé exactamente lo que vale», lo interrumpí. «También sé lo que vale tu amistad». «Esto es lo correcto, Joaquín. Te has ganado tu oportunidad de ser el dueño». Estuvimos puliendo detalles hasta pasada la medianoche. La logística de la separación, tanto de mi negocio como de mi matrimonio, tomaba forma con cada hora. Para cuando Joaquín se marchó, tambaleándose un poco por el whisky, los cimientos de mi nueva vida estaban echados. La venta se realizó con rapidez. La ubicación de San Isidro era un punto estratégico y nuestra reputación era lo bastante sólida como para atraer múltiples ofertas. Mi parte fue suficiente para entrar en el negocio de Marcos y dar el adelanto para una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Una vivienda moderna de 3 dormitorios con vistas a la montaña y espacio de garaje suficiente para los proyectos de restauración que planeaba realizar personalmente. Elena se enteró de mis planes a través de Sofía, la mujer de Joaquín. Pertenecen al mismo club de lectura y las noticias vuelan en los círculos sociales, especialmente noticias tan dramáticas como un divorcio seguido de una mudanza a otra provincia. Se presentó en mi habitación de hotel esa noche, golpeando la puerta hasta que abrí, preparándome para otro enfrentamiento emocional. «Te vas a Mendoza», sentenció, entrando de golpe en la habitación. El aroma de su perfume, el que le regalé en nuestro primer aniversario, despertó recuerdos inoportunos. «Ni siquiera ibas a decírmelo». Cerré la puerta en silencio, manteniendo la compostura que se había convertido en mi armadura. «No pensé que necesitara compartir mis planes contigo ya». Ella se giró para enfrentarme, con los ojos ardiendo de indignación bajo un rímel corrido. 3 años de matrimonio y puedes marcharte así, empezar una nueva vida como si yo nunca hubiera existido. Tú tomaste tu decisión, dije llanamente, con las manos en los bolsillos para evitar tocarla a pesar de todo. Ahora yo tomo la mía. Cometí un error. Gritó, rompiéndose por completo. La fachada de ejecutiva corporativa se desmoronó para revelar a la mujer desesperada que había debajo.
Un error terrible y espantoso del que me arrepentiré el resto de mi vida. ¿Es que eso no significa nada para ti? Me senté en el borde de la cama, repentinamente cansado más allá de las palabras, con el peso de las últimas semanas hundiéndome los hombros. Significa que eres humana, Elena. Significa que tienes defectos como todo el mundo. Pero no significa que yo tenga que vivir con esos defectos. Ah, ya veo. Así que tú eres el marido perfecto que nunca se equivoca. Su voz era amarga ahora, buscando herir. Me equivoqué en muchas cosas, pero nunca rompí mis votos. La miré a los ojos, sin parpadear. Nunca regalé lo que no era mío para dar. Ella se derrumbó entonces, la combatividad abandonando su cuerpo en una onda visible mientras se deslizaba contra la pared hasta quedar sentada en la alfombra del hotel, abrazándose las rodillas como una niña. «Todavía te amo», susurró, sonando perdida. «No», respondí suavemente, con la verdad doliendo pero siendo necesaria. «Amas la idea de mí, la seguridad, la estabilidad. Si me amaras, no habrías podido mirarme a los ojos día tras día mientras te acostabas con otro». Nos quedamos sentados en silencio durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueran solo minutos. La tensión entre nosotros pasó gradualmente de la ira a la resignación. Finalmente, ella se levantó, se alisó la falda con manos trémulas y se secó las lágrimas con el dorso de la muñeca. «¿Cuándo te vas?» «El viernes». Asintió, aceptando lo que no podía cambiar. Luego rebuscó en su bolso de marca y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Encontré esto en el cajón de tu escritorio cuando buscaba, no sé qué buscaba». Respuestas, tal vez. Colocó la caja sobre el escritorio, cerca de la ventana. «Deberías tenerlo tú». Supe que era sin necesidad de abrirlo, el anillo de zafiro de mi abuela, el que planeaba regalarle en nuestro 5º aniversario como una mejora del modesto diamante que pude permitirme cuando nos comprometimos. Una reliquia familiar que sobrevivió a crisis y guerras para acabar convirtiéndose en otra víctima casual de nuestro matrimonio roto. Después de que se marchó, abrí la caja. El crujido familiar de la bisagra reveló la piedra azul profundo anidada contra el terciopelo desgastado. El zafiro captó la luz de la habitación, parpadeando con posibilidades que ya nunca se materializarían. Cerré la caja de golpe y la guardé con el resto de mis pertenencias. El viernes no llegaba lo suficientemente rápido. Mendoza me recibió con un aire de montaña cristalino y un nuevo comienzo. Los Andes se alzaban centinelas en el horizonte como guardianes de lo posible. El taller de Marcos, segunda marcha, era todo lo que él había prometido, concurrido, respetado y con una clientela fiel de moteros que apreciaban la artesanía de calidad por encima de la producción en serie. «Hombre, todavía no puedo creer que estés aquí de verdad», sonrió Marcos, mostrándome el taller en mi primer día. Motocicletas en diversas etapas de restauración brillaban bajo la iluminación industrial, desde viejas Harley hasta modelos europeos raros. Cuando me llamaste desde Buenos Aires, pensé que solo hablabas por hablar. A veces hablar es todo lo que necesitamos para impulsarnos a la acción, respondí, sintiéndome ya como en casa entre herramientas y piezas de motor. El olor familiar a aceite y metal me resultaba extrañamente reconfortante. Además, no hay nada como un matrimonio fallido para inspirar un cambio de aires. Me volqué en el trabajo con la dedicación de un hombre que huye de sus recuerdos. El negocio de las motos personalizadas era diferente al taller convencional. Más creativo, más orientado al detalle, más satisfactorio en un sentido fundamental. Volví a aprender las complejidades de los motores de moto, entablé relaciones con clientes que me confiaban sus posesiones más preciadas y establecí nuevas rutinas que no incluían mirar el teléfono esperando mensajes de Elena. La pequeña casa que compré en Luján de Cuyo necesitaba reformas, una cocina anticuada, baños con moqueta, una terraza que amenazaba con ceder al menor peso. Los proyectos dieron a mis manos algo útil que hacer cuando mi mente amenazaba con divagar hacia Buenos Aires y la vida que había abandonado allí.
Cada pared que pintaba, cada azulejo que colocaba y cada mueble que construía representaba un paso más lejos de la traición y hacia algo de mi propia creación. Las noches eran lo más duro. El silencio de una casa vacía resonaba con preguntas que no podía responder. Dudas que se filtraban con la oscuridad de la montaña. ¿Hubo señales que pasé por alto? ¿Estaba tan consumido por construir nuestro futuro que descuidé nuestro presente? La traición de Elena era imperdonable, pero ¿era yo completamente inocente en el lento deshilachado de nuestra conexión? Empecé a correr por las mañanas, recorriendo kilómetros castigadores por los senderos de montaña hasta que los pulmones me ardían y las piernas me temblaban. El dolor físico era más fácil de gestionar que las heridas emocionales, más inmediato, más comprensible, más receptivo a la acción directa. 5 kilómetros se convirtieron en 7, luego en 10, y hasta 15 los fines de semana. Mi cuerpo se volvía más magro y fuerte mientras el invierno daba paso a la primavera en las estribaciones mendocinas. 6 semanas después de mi mudanza, los papeles del divorcio llegaron por correo certificado. Elena había firmado sin impugnar nada, aceptando la división de bienes exactamente como mi abogado propuso. Su abogado adjuntó una nota escrita a mano, la SRA. Elena desea que sepa que renuncia a cualquier derecho a pensión compensatoria o reparto adicional de bienes más allá de lo que usted ya ha dispuesto. Solo pide que encuentre la felicidad en otro lugar. Debería haberse sentido como una victoria, la ruptura limpia que deseaba, la libertad para avanzar sin enredos legales ni disputas financieras. En cambio, se sintió hueco, como ganar una partida que nadie quería jugar, recibiendo un trofeo grabado con la pérdida en lugar del logro. Aquella noche finalmente me permití desmoronarme por completo. Solo en mi casa a medio reformar, rodeado de cajas sin desembalar y sombras desconocidas, lloré. Lloré por la vida que planeé y perdí. Por los hijos de los que hablamos, un niño con los ojos azules de Elena y mi barbilla terca, una niña con la creatividad de su madre y la determinación de su padre. Por la mujer que creí que Elena era antes de que la traición revelara a una extraña con el rostro de mi esposa. A la mañana siguiente me levanté al alba, corrí 10 kilómetros bajo una nevisca primaveral. Me duché con agua lo bastante caliente como para enrojecerme la piel y me puse a trabajar en una Triumph Bonneville de 1969 que necesitaba una restauración completa. Un día a la vez, un pie delante del otro, una pieza rota sustituida por otra reconstruida y más fuerte. Ese era el único camino a seguir. 3 meses después de iniciar mi nueva vida, una cara conocida apareció en el taller. Ricardo Melineri, mi compañero de facultad, estaba allí de pie, incómodo entre las motos con su traje a medida y sus zapatos italianos, luciendo fuera de lugar entre herramientas y piezas sucias. Sorpresa, dijo torpemente cuando me acerqué, limpiándome las manos grasientas en un trapo. ¿Qué haces en Mendoza? Pregunté, genuinamente desconcertado. Ricardo era porteño hasta la médula, de los que decían que la pizza de la calle Corrientes corría por sus venas. Un congreso en el auditorio. Pensé en pasarme, a ver cómo estabas. Echó un vistazo al taller con ojos apreciativos. Parece que has caído de pie. Lo llevé a la pequeña oficina trasera, ofreciéndole un café de nuestra vieja máquina que producía un líquido que solo técnicamente calificaba como cafeína. Estoy bien. ¿Cómo va todo por allá? Él vaciló, y supe de inmediato que traía noticias de Elena. Una parte de mí quiso detenerlo para preservar la frágil paz que había construido. Pero una parte mayor necesitaba saber, como quien presiona una herida que sana para comprobar su progreso. Ella no está bien, Alejandro. Perdió su trabajo el mes pasado. Eso me sorprendió. Elena siempre había sido dedicada, ambiciosa, hábil navegando las políticas de oficina. ¿Qué pasó? Empezó a faltar a reuniones con clientes, llegaba sin preparar nada. La firma la aguantó un tiempo por su rendimiento pasado, pero la gota que colmó el vaso fue un colapso que tuvo durante una presentación para una farmacéutica importante. Empezó a llorar,
no podía parar, tuvieron que escoltarla fuera. La despidieron al día siguiente. Ricardo sorbió su café, haciendo una mueca por el sabor amargo. Ahora vive con sus padres, ha vuelto a su dormitorio de adolescente a los 36 años. Absorbí la información, buscando la satisfacción que podría haber esperado sentir ante su caída, pero no hallé ninguna, solo una mezcla complicada de preocupación y vindicación que me dejó un regusto agrio. Tomás la dejó, ya sabes, justo después de que te fueras. Al parecer, no buscaba nada serio. Ricardo me estudió sobre el borde de su taza. Resulta que tenía una prometida en Buenos Aires todo el tiempo. Elena fue solo una distracción. La historia de siempre, murmuré, pensando en lo previsible que resultaba todo en retrospectiva. El hombre joven, los encuentros secretos, el descarte inevitable cuando aparecen las consecuencias. Cometió un error enorme. Todos cometemos errores, dije en voz baja, sorprendiéndome por la falta de amargura en mi voz. Solo que algunos tienen consecuencias mayores que otros. Ricardo se quedó a cenar, poniéndome al día sobre amigos comunes, evitando con cuidado más noticias de Elena a menos que yo preguntara directamente. Rememoramos los días de universidad, los viajes en carretera antes de que las responsabilidades reclamaran nuestro tiempo libre. Durante unas horas, se sintió como en los viejos tiempos. Antes de que matrimonios, carreras y traiciones lo complicaran todo. Antes de irse a su hotel, me entregó un sobre color crema, pesado y de papelería cara. Me pidió que te diera esto. Dijo que no necesita respuesta, pero que necesitaba que lo tuvieras. Lo tomé con reticencia. No sé si quiero leerlo. Es tu elección. Prometí que lo entregaría, eso es todo. Me dio una palmada en el hombro, un viejo gesto de solidaridad. Te veo bien, Alejandro. Mejor de lo que esperaba. ¿Qué esperabas? No lo sé. A alguien roto. Supongo que eso es lo que es Elena. Tras su marcha, me quedé mirando el sobre durante horas, dándole vueltas en las manos, sintiendo el peso de las páginas interiores. La caligrafía del frente, mi nombre con la elegante letra de Elena, evocaba recuerdos de tarjetas de cumpleaños, notas de amor dejadas en mi caja de herramientas, listas de la compra en nuestra nevera, fragmentos de una vida compartida ahora desmantelada. Finalmente, cerca de la medianoche, lo abrí. El sonido del papel al rasgarse resultó antinaturalmente fuerte en mi casa silenciosa. La letra de Elena era tan pulcra como siempre, aunque noté lugares donde la tinta se había corrido, presuntamente por lágrimas cayendo sobre el papel mientras escribía. Alejandro, no espero perdón. Ni siquiera espero que leas esto, pero necesito poner estas palabras en algún lugar, y tú eres la única persona que debería escucharlas. Lo que hice es imperdonable. No solo la aventura, sino las mentiras, la traición a todo lo que construimos juntos. No hay excusa, ninguna explicación que pueda justificarlo. He pasado cada día desde que te fuiste intentando entender por qué lo hice. Lo mejor que se me ocurre es que fui egoísta, insegura, y di por sentada la mejor cosa que me había pasado en la vida. Tomás no significó nada. Era atención cuando me sentía invisible, validación cuando me sentía inútil. Eso no es una justificación, es la patética verdad de una mujer que lo tenía todo y aún así quería más. Tú merecías algo mejor. Merecías lealtad, honestidad y un amor que no flaqueara. No supe darte ninguna de esas cosas. Perdí mi trabajo, estoy segura de que Ricardo te habrá dicho que no podía concentrarme, que no podía dejar de pensar en lo que había desechado. Mis padres han sido lo bastante amables como para acogerme mientras intento recomponerme. Es humillante estar a los 36 viviendo en tu dormitorio de la infancia. No pretendo que vuelvas conmigo. No porque no te ame, sino porque mereces a alguien íntegro. Alguien que nunca te heriría como yo lo hice. Solo quería que supieras que tú nunca fuiste el problema. Fui yo. Solo yo. Sé feliz, Alejandro.
Construye una buena vida. Sabe que, en algún lugar de Buenos Aires, estoy intentando convertirme en el tipo de persona que habría merecido tenerte a su lado. Elena. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Luego fui al garaje, busqué un bote de basura metálico y la quemé. No por rabia ni por despecho, sino porque aferrarme a sus palabras significaba aferrarme al pasado. Y el pasado era exactamente lo que había dejado atrás. Pasó un año. El taller prosperó bajo nuestra sociedad, expandiéndose para incluir una línea de piezas personalizadas que atraía a clientes de todo el país. Amplié mi círculo social, hice nuevos amigos en mi grupo de running y en el barrio, e incluso tuve algunas citas, aunque nada serio llegó a cuajar. Las reformas de mi casa finalmente terminaron, transformándola de un simple refugio en un hogar que reflejaba mis gustos y necesidades en lugar de concesiones a una pareja. Marcos notó el cambio en mí mientras cerrábamos el taller un viernes por la tarde, con el sol de verano aún alto en el cielo mendocino. Ya no huyes de los fantasmas, observó mientras compartíamos unas cervezas en la terraza trasera del taller. ¿Te has asentado? No, asentí, viendo a un halcón describir círculos sobre el campo cercano, solo corro hacia lo que sea que venga después. Lo que venía después llegó inesperadamente una tarde de martes a finales de septiembre, casi 14 meses después de mi partida. Estaba con las manos sumergidas hasta los codos en el motor de una Harley antigua cuando mi teléfono sonó. El nombre de Joaquín apareció en la pantalla, arrancándome una sonrisa. Seguíamos hablando regularmente de negocios y de la vida. Elena está aquí, dijo él sin preámbulos, con la voz tensa por la preocupación. Mis manos se quedaron quietas sobre las piezas grasientas, el corazón me dio un vuelco breve antes de retomar su ritmo normal. ¿Qué quieres decir con que está aquí? En Mendoza. En el taller. Buscándote. El mundo se inclinó brevemente y luego se enderezó mientras procesaba la información. ¿Por qué? No lo dijo. Se la ve diferente, más delgada, más triste. La voz de Joaquín bajó de tono. ¿Le digo dónde encontrarte? Consideré decir que no, cerrar esa puerta permanentemente. El divorcio era definitivo. Los bienes estaban repartidos, los vínculos legales cortados. No había ninguna razón práctica para verla, para reabrir heridas que finalmente habían empezado a sanar. Pero la curiosidad ganó, junto con una extraña sensación de que nuestra historia merecía un final mejor que sus súplicas bañadas en lágrimas en una habitación de hotel. Dale la dirección. Estaré aquí hasta las 6. Llegó una hora más tarde. Se detuvo con vacilación en la entrada, recorriendo el taller con ojos inciertos. La divisé de inmediato, aunque Joaquín tenía razón, había cambiado. La ejecutiva publicitaria segura de sí misma y pulcra con la que me casé había sido sustituida por alguien más sobrio. Su ropa de diseño había sido cambiada por unos vaqueros sencillos y un jersey. Su cabello rubio perfectamente teñido ahora mostraba su castaño natural. Marcos arqueó una ceja en mi dirección, una pregunta silenciosa que no necesitaba traducción. Asentí, limpiándome las manos en un trapo mientras me acercaba a ella, notando cómo se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. Elena. Ella se sobresaltó al oír mi voz y luego ofreció una sonrisa tentativa que no llegaba a sus ojos. Alejandro. Te veo muy bien. Gracias. Mantuve un tono neutral, buscando en su rostro pistas sobre su inesperada visita. ¿Qué te trae por Mendoza? Ella miró a su alrededor, a las caras curiosas de mis compañeros. ¿Podríamos hablar en algún lugar privado? La conduje a mi oficina, cerrando la puerta para aislar el ruido del taller. Se sentó en la silla de visitas, con las manos cruzadas en el regazo con una quietud inusual. Has construido algo bueno aquí, dijo ella, señalando hacia el taller visible tras el cristal. Joaquín dice que el negocio va de maravilla. Así es. Pero no creo que hayas venido desde tan lejos para discutir mi éxito empresarial. Ella respiró hondo.
No. He venido porque me mudo a Neuquén el mes que viene. Nuevo trabajo, nuevo comienzo. Sus ojos se encontraron con los míos directamente por primera vez. No quería irme sin verte una última vez. ¿Por qué? Cierre, tal vez. Miró sus manos, al dedo anular desnudo donde una vez descansó mi diamante. O quizás solo necesitaba ver por mí misma que estás bien. Estoy bien, confirmé, apoyándome en mi escritorio en lugar de sentarme tras él. Mejor que bien. Ella asintió, conteniendo las lágrimas. Me alegro. Te lo mereces. Rebuscó en su bolso y extrajo un pequeño paquete envuelto en papel de seda. He estado cargando con esto durante meses, intentando decidir si enviarlo por correo o tirarlo. Ahora puedo simplemente dártelo. Lo tomé con cautela, desenvolviéndolo para encontrar el anillo de zafiro de mi abuela. La piedra azul brilló bajo las luces de la oficina, inalterada a pesar de todo. No dejaba de pensar en este anillo, dijo ella en voz baja. En cómo lo guardaste todos esos años, planeando dármelo, en cómo arruiné esa posibilidad antes de que ocurriera. Elena, no hace falta, por favor, déjame terminar. Se enderezó en la silla, recobrando su dignidad. No he venido a pedir una segunda oportunidad. Sé que eso no es posible. He venido a pedirte perdón de verdad, cara a cara, y a decirte algo que debería haber dicho hace un año. Esperé, dándole vueltas al anillo en mi palma, sintiendo su peso. Gracias, dijo ella simplemente, por no destruirme en el divorcio cuando podrías haberlo hecho, por ser la mejor persona cuando te di todas las razones para no serlo, y por mostrarme lo que es la verdadera integridad. Se puso de pie, alisándose los vaqueros con manos trémulas. Eso es todo. No volveré a molestarte. Cuando se giraba para marcharse, con la mano alcanzando el pomo de la puerta, me sorprendí diciendo, espero que Neuquén sea generosa contigo. Se detuvo, mirando hacia atrás con una sonrisa triste que cargaba con toda nuestra historia. Eso espero yo también. Pero si no lo es, estaré bien. Es una de las cosas que todo este desastre me ha enseñado. Soy más fuerte de lo que pensaba. Tras su partida, Marcos asomó la cabeza, curioso pero respetuoso. ¿Todo bien? Yo seguía mirando el anillo de zafiro, pensando en los nuevos comienzos y en cómo la vida rara vez sigue el camino que esperamos. Sí. Solo fantasmas del pasado. ¿Quieres hablar de ello? Deslicé el anillo en el cajón de mi escritorio. No, pero no me vendría mal esa cerveza que me prometiste. Él sonrió, aliviado. Marchando una. Aquella noche me senté en mi terraza, viendo las estrellas emerger sobre el horizonte de Mendoza, más brillantes y numerosas de lo que nunca parecieron en Buenos Aires. La visita de Elena había removido sentimientos que creía enterrados. No amor ni anhelo, sino algo más complejo, comprensión, quizás, o perdón. No por ella, sino por mí. Cargar con la rabia resultaba agotador, un peso que no me di cuenta de que aún llevaba hasta que se desvaneció. Mi teléfono vibró con un mensaje de Ana, una veterinaria que conocí en un asado el mes anterior. Habíamos salido un par de veces, veladas agradables que terminaron con besos educados de buenas noches y promesas de repetir. Sigue en pie lo del sábado, decía su mensaje. Sencillo y directo. Sonreí mientras escribía mi respuesta, por supuesto. Lo espero con ganas. El pasado estaba finalmente donde debía, detrás de mí, como un capítulo cerrado en lugar de una herida abierta. El futuro, con toda su incertidumbre y posibilidad, se extendía por delante como la cordillera al amanecer. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para abrazarlo sin reservas ni miedo. La vida sigue. A veces, incluso, mejora.